El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos de Alerta Cristiano, una semana más entrando a sus hogares, gracias a Dios por su patrocinio, porque semana tras semana están con nosotros y de nuevo, gracias por abrirnos las puertas. Para los que no me conocen, Eduardo García Resach, abogado de profesión, casado con una bellísima mujer, María Esther Ojeda, ya casi llegando a los 49 años de casado, con 3 varones que son las luces de nuestros ojos, con 3 nietos, y seguimos pidiendo más. El Señor últimamente lo que me está dando son nietos espirituales. Qué cosa lindo, qué cosa linda. Casi todos los muchachos aquí en el canal los considero mis nietos porque son jovencitos y son unos alcahuetes conmigo. Ahora mismo me acaban de traer un regalito, miren qué cosa bella, un cuadro, bendito el hombre que confía en Dios, Jeremías 17:7. Así que estas son las cosas que alegran la vida en medio de las dificultades. Vamos a empezar el programa rapidito con la siguiente cita bíblica. Dice Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Estad firmes en el mismo espíritu, luchando juntamente como uno por la fe del evangelio. Y comentaba yo aquí que a los puertorriqueños nos gusta decir que, wow, estamos jangueando en el mismo espíritu. Si por aquí lo que Pablo nos está pidiendo es que jangueemos en el espíritu con letra mayúscula, en el Espíritu Santo. Y a eso vamos en el programa de hoy. Hermanos, hoy por tercera ocasión tengo la alegría, la dicha, el honor de compartir con un varón a quien aprecio mucho, el doctor Daniel Marte. Tiene un doctorado en ciencias políticas. Va a hablar de política conmigo, pero no que sea doctor, no pregunten, ¿y qué hace un doctor hablando de política? No, él es doctor en ciencias políticas. Daniel, bienvenido. Gracias, es un placer para mí, un honor estar aquí junto a ti, Eduardo. Si se preguntan por qué lo trato así, con esa familiaridad, porque yo no te dejo que me digas licenciado. No, y es porque lo considero un amigo, un mentor. Un hermano. Y un hermano. Y eso para mí me siento como en casa. Gracias, muy bien, Eduardo. Gloria a Dios por eso. Y le pedimos al Espíritu Santo que dirija el programa hoy. Amén. ¿Por qué? Porque yo sé cómo empiezo y no sé cómo voy a terminar. Porque cuando uno se pone en manos del Espíritu Santo, señores, ustedes han visto los programas que he grabado con el doctor Sullivan, que a veces él se queda confundido y me dice, Eduardo, ¿qué pasó aquí? Y yo digo, bueno, doctor, usted y yo nos pusimos en manos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos cambia los planes. Así que, ¿de qué vamos a hablar hoy? Miren, hermano, ustedes han visto que con el doctor Daniel Martes, con Daniel, hemos empezado una serie que le titulé Cristiano y Política. ¿Y cuál es el objetivo de esta serie? Comenzar a elaborar programas informativos para fomentar una mayor preparación en los conservadores para la participación efectiva en la política puertorriqueña. Y es posible que ustedes me digan, ¿y por qué para los conservadores? Y bueno, yo tiro la red del programa. Si un hermano cristiano que se considera liberal quiere escucharnos, gloria a Dios por eso. Pero cuando hablo de conservadores, somos aquellos que queremos conservar, mantener la fe, sobre todo en este programa, alertando a los cristianos.
¿Y qué sucede? En el primer programa de esta serie, que se tituló ¿Debe el cristiano envolverse en los asuntos políticos de su país? Empezamos la serie, para aquellos que no lo han visto, vayan a nuestros programas en YouTube, al canal que dice Alerta Cristiano, escriban YouTube, Alerta Cristiano. Vayan al programa del 18 de agosto de este año. Ese fue el programa que se grabó. El segundo programa es del 22 de septiembre y se tituló, y estoy seguro que muchos de ustedes se van a acordar, Jesús estuvo involucrado en política, ¿por qué tú no? Y este programa, cuando la cultura de la cancelación invade los cristianos. Fíjense que no estoy hablando, invade la iglesia, invade a los cristianos. Y ya ustedes van a ver por qué hemos puesto ese nombre al programa. Daniel, ¿qué es eso de la cultura de cancelación? Bueno, Eduardo, eso es un tema que muchas veces en la iglesia o no se quiere hablar, los cristianos no quieren hablar de ese tema, o es porque no lo entienden suficiente, o es que lo están haciendo sin darse cuenta. Sin querer queriendo. Sin querer queriendo, ¿verdad? Como decía, creo que era el Chapulín o el Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho, no me acuerdo cuál de los dos era. Sí. Dice que yo me los disfrutaba a los dos. Ajá. Yo también. Y simplemente es cuando nosotros no estamos de acuerdo con la opinión de otra persona o inclusive con la opinión de otro hermano en la fe. Uh-huh. Y entonces procedemos a contrarrestarlo de tal forma que pretendemos que su opinión no valga o no valga lo suficiente o no valga nada. Correcto. Y entonces procedemos a cancelar. No sé si se acuerdan cuando, ¿verdad?, tomábamos las matemáticas, ¿verdad?, en las escuelas, y entonces nos enseñaban la división de fracciones. Uh-huh. Y teníamos un 1 sobre 2 y un 2 sobre 1, y entonces decíamos, cancelábamos el 1 con el 1 y el 2 con el 2, para hacerlo, ¿verdad?, quitarle esos numerales para hacer la cosa más simple. Correcto. Pero en la cultura de la cancelación, en el cristiano va mucho más allá, porque si vamos que la matemática era para llevar tal vez la ecuación a un 0 o hacerla más simple, cuando vamos a las relaciones interpersonales, llevar a una persona a 0 es hacerla invisible. Correcto. Y entonces no es algo tan éticamente, ¿verdad?, por decirlo así, bueno hacer. Porque queremos realmente hacer a la persona visible en todo momento. Daniel, pero esta cosa de la cultura de la cancelación, donde más fuerte se está viendo ahora mismo es en el mundo. Claro. En el mundo secular. Sí. Y opera de una manera, a un nivel donde se ataca a un individuo o a un grupo o incluyéndonos a nosotros, a la iglesia. Se nos critica públicamente en ánimo de cancelar nuestros argumentos. Exacto. Y fíjate en esa definición, vamos a ver que la cultura de cancelación es un fenómeno social. Eso. Un fenómeno social. Fíjate que no es un absoluto, no es una ley, simplemente un fenómeno. Y entonces, y lo interesante es que los fenómenos sociales cambian con los tiempos. Correcto. Cambian con los tiempos. Definitivo. Y entonces, cuando este fenómeno simplemente lo que significa es que se nos niega la oportunidad de expresar a X o Y individuo y son a base de la interpretación de aquel que quiere cancelar. ¿Por qué? Porque es lo que la persona que quiere cancelar dice, algo que él entiende que lo interpreta de X o Y manera. Uh-huh. Lo interpreta como que es inaceptable, lo interpreta como que es ofensivo, uh-huh. Lo interpreta como que la opinión que él tiene sobre el sujeto, y me refiero al sujeto, a la conversación, ¿verdad? El tema de conversación, no está de acuerdo con lo que él mismo piensa. Correcto. Y entonces pues, pretende
¿verdad? Y esto lo vemos así en el mundo secular, como bien dijiste. En el mundo secular, si una persona habla de una forma de lo que ellos entienden es severa contra el tema sobre la pedofilia, Ajá. sobre el tema sobre el homosexualismo, sobre el tema sobre la opresión de la mujer, pues entonces ellos pretenden hacer de una forma u otra, decir que la forma en que yo lo dije no es la más correcta. Yo no fui inclusivo suficiente. El ejemplo de los vocabularios, si yo digo los que estamos aquí presentes, las personas que estamos aquí presentes, pues entonces nos dicen, no utilizaste el pronombre correcto. Correcto. Y eso es inaceptable. Correcto. A menudo, ¿qué sucede socialmente? Se le niega la oportunidad a la persona a quien se cancela de expresarse. ¿Por qué? Porque tiene unas opiniones, actúa de cierta forma, se comporta de cierta forma, que son considerados socialmente inaceptables. Ejemplo, estamos en un debate entre un cristiano y un no cristiano. Tan pronto yo me identifico como cristiano, ya el no cristiano que viene a cancelarme, dice, es que tú eres cristiano. Y si fuéramos a decirlo como lo decíamos en la calle, es para decirle, ¿y? Es que se presume que los cristianos somos fundamentalistas, como Exacto. se nos ha dicho, machistas, nos creemos mejores que nadie. Ya eso es un prejuicio. Entonces se me cancela. Claro, y no solamente eso, fíjate, y es algo que estamos escuchando inclusive hasta recientemente, que pertenecemos al patriarcado. Ajá. O sea que cuando vamos a dar una opinión, ya se nos sesga a un lado. Independientemente, no se nos da la oportunidad de reconocer en algunas situaciones, porque tenemos que entender también que sí somos creyentes, sí creemos en el libro sagrado que es la Biblia, ¿verdad? Pero también hay situaciones en la Biblia que no podemos negar, lo que sí refleja un patriarcado. Pero eso no quiere decir que no entendemos en la situación social que nos encontramos hoy en día. Correcto. Que entendemos realmente lo que dice la Biblia, que el hombre y la mujer son igualitarios. Iguales. O sea, Ujú. somos iguales. Ujú. Que hay unas cosas que a la gente no le gusta, claro que no. Pero eso no quiere decir que nos tienen que cancelar a la hora de poder hacer una discusión abierta. Tremendo. Y con la verdad. Amigo, se nos terminó el tiempo. Enseguida vamos al segundo segmento, Alerta Cristiano. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. ¿Estás buscando dónde matricular a tu hijo para este año escolar? Te diremos por qué la Academia Yará es la alternativa. La Academia Yará te ofrece la mejor educación para tu hijo, con una facultad de maestros altamente cualificados, educación cristiana, salones con aire acondicionado, bellas artes, deportes, libros y pizarras digitales, desayuno y almuerzo, cuido, asignaciones supervisadas, cancha bajo techo. Para más información, llama a 787-730-5088 o visita la página de Facebook. De regreso con ustedes, amigos. ¿Cómo ustedes se sienten, hermanos, que están viendo el programa hoy? Cuando usted se siente, cuando usted ve que por el mero hecho de usted ser cristiano, ya se le echa a un lado. ¿Qué sucede cuando usted no puede
ocultar que usted es cristiano. ¿Por qué? Por su conducta. Porque usted, por ejemplo, está en un sitio donde se está hablando palabras soeces y usted no las utiliza. O cuando delante de usted se está haciendo algo feo y usted dice, no, eso yo no lo hago. Mira, pero este es un cristianito. ¿Alguna vez usted ha sido señalado así? ¿Alguna vez usted ha sido excluido de algún grupo en el que usted participa por el hecho de que usted es cristiano? Pues, hermano, de eso es de lo que estamos hablando. Es la cultura, como dice el hermano Daniel, socialmente, que está penetrando el mundo de una manera increíble, a nivel de que a usted lo cancelan por cómo usted piensa. Mírenlo, vamos a mirarlo socialmente. Usted es blanco y está en un grupo donde hay gente de la raza negra. Algunos de ellos pueden ir mirándolo a usted como un racista, porque usted es blanco, en serio. En serio. O sea, eso está ocurriendo. Lo vemos mucho en los Estados Unidos. En las discusiones en Puerto Rico, tan pronto usted se identifica como de tal iglesia, o de tal agrupación, o de tal partido, no le cae un sello, no le cae un sello, no le cae un San Benito, como dicen los católicos. Sí. Entonces, Daniel, ¿qué significa que alguien está cancelado? Fíjate, ¿sabes por qué me río, Eduardo? Porque algunas veces se nos olvida también otra forma de cancelarnos. No sé si te ha pasado que te han dicho, tú eres de la metro. Los demás somos de la isla. Como si la era metro y la isla estuviesen separados por una valla o por un cuerpo de agua que no pudiésemos cruzar. Este es de la loza. No, pero tú eres del campo. Sí. Y los de Ponce. Yo tengo hermanos en Ponce que me paso molestándolos. Pues ellos dicen que son dueños del parking. Y yo pues a veces quiero competir con ellos y le digo, el parking se te salió de las manos. Sí. Son bromas, hermano. Pero esos son sellos sociales. Sí, son sellos sociales. Y ahí es donde vemos de la forma en que somos cancelados y tal vez de una forma inconsciente. Uh-huh. Pero vemos cómo esa sociedad que está allá afuera nos invade nuestros pensamientos. Vemos como nosotros, el apóstol Pablo nos dice, renovaos vuestra manera de pensar. Uh-huh. Y ahí es cuando empezaste y dijiste que tenemos que estar en un mismo espíritu. Y dijiste espíritu con letra mayúscula. Espíritu Santo. Por eso es que nosotros tenemos que cada día renovar nuestra forma de pensar. Porque no es decir, ya estoy renovado. Porque el mismo apóstol Pablo, volvemos y decimos, ¿verdad? Esto es un canal cristiano. Este es un programa cristiano. Estamos diciendo alerta cristiano. Alerta cristiano. Pues entonces cada día tenemos que decir, me tengo que renovar en Cristo. Y estar alerta. Y entonces tenemos que estar alerta a estas situaciones donde yo tengo que evitar cada día ser cancelado por el mundo, pero yo también tengo que cancelar aquellas cosas que promueven a que yo cancele. Correcto. Entonces, yo tengo que no me puedo dejar ser contaminado. Ahí es donde yo quiero llegar. Ahí vamos. Ahora vamos, Daniel. Hermano, si ustedes tienen la oportunidad de ver la gráfica que tenemos hoy aquí en el programa, se trata de un hombre, el que tiene un tape, una cinta adhesiva en la boca. Y ese es el efecto de la cultura de la cancelación, sobre todo en los cristianos, que el mundo pretende callar, taparnos la boca. Imagínense este programa que yo tenga un tape, una cinta adhesiva en la boca. ¿Cómo ustedes van a escuchar los alertas cristianos que aquí hacemos semanalmente? ¿Cómo usted, hermano cristiano, que tiene algo que aportarle al mundo, que tiene algo que llevar a su comunidad, se puede visualizar con un tape en la boca? Entonces, ¿qué sucede? Esa cultura de la cancelación está invadiendo la vida de los cristianos. Ahora, ¿por qué traigo esto, hermanos?
En el programa anterior con Daniel, le hablábamos a ustedes de que Jesús participó de política. ¿Por qué nosotros no? ¿Qué queríamos decir con eso? Hablábamos de la política limpia. Y la política limpia es servir. El mandato de Jesús, el que quiera ser grande de ustedes, que sirva. ¿Qué queríamos decir con la política limpia? Que donde quiera que un cristiano está, es político. Porque la política es el arte de servir. La política buena, no la sucia. Entonces, donde quiera que haya un cristiano, donde quiera que habemos 1, 2, 3, 4 cristianos, ¿qué hay ahí? Ahí hay un quehacer, ahí hay una vida. Entonces encontramos cristianos en las iglesias. Aquí no vamos a tocar a los cristianos en las iglesias, aunque de Sosquín sí. En la iglesia todos sabemos que qué chulería, ¿verdad? No voy a hablar a veces de los chismes, pero me quiero referir a cuando el cristiano está en el mundo. Puede ser en un club, puede ser en una directiva comunitaria, puede ser en una organización sin fines de lucro, inclusive puede ser en un partido político. Estoy hablando de cristianos interactuando. La pregunta que le hago a Daniel, ¿vemos que esa cultura de cancelación opera, amenaza con operar o ya está operando entre los cristianos? Daniel. Eduardo, tú me haces una pregunta que es bien difícil de contestar, pero vamos por parte. Si tú me preguntas a mí, Daniel, ¿esa cultura de cancelación existe? Yo te voy a ser bien franco. Sí existe. Esa es la idea. ¿Entiendes? Sí existe. ¿Por qué yo sé que existe? Porque has dicho en juntas de gobierno, en juntas de organizaciones sin fines de lucro, en nuestros trabajos, en lugares que nosotros deberíamos y estamos ejerciendo influencia. Pues claro que sí. Porque ¿cuál es la palabra, verdad, de liderato? Un líder es aquel que influencia. Esa es la característica más importante de un líder. Tú influencias. Pues si yo me dejo llevar por esa definición de liderato, quiere decir que yo como líder, si influencio y estoy cometiendo el delito de influenciar mal, dando por entendido que estoy cancelando a personas, pues entonces estoy ejerciendo una influencia tan indebida. ¿Por qué? Porque no estoy dejando que mis personas den sus opiniones. Uh-huh. Si las dan, los estoy cancelando. Uh-huh. Y para usar esa palabra de cancelación, ¿qué es cancelación en ese momento? Los estoy obviando, no los estoy tomando en consideración. Menospreciando. Los estoy menospreciando. Prejuzgando. O sea, son tantas cosas, porque es que si usamos mucho la palabra cancelación, decimos, ¿pero qué es cancelación? Pues mira, todas esas cosas que acabamos de mencionar ahora es cancelación. Correcto. Cuando no los tomamos en serio, cuando los denigramos, cuando es una manera de rechazar. La manera de rechazar. O sea, son tantas formas. Y entonces cuando venimos a ver, decimos, y lo que estamos hablando aquí es para traer algo de introspección y decir, porque mire, el que más o el que menos, hemos en un momento dado cancelado a alguien. Oh, claro que sí. Claro que porque sí. yo soy el primero que tengo que levantar la mano. Todos levantamos la mano. Porque aquí no, el que se crea santo hay que tener cuidado. El que se tire crea la firme, primera piedra. Sí, el que se crea firme, cuidado que nos resbale. O sea, porque aquí no estamos pretendiendo de que Eduardo y yo podemos decir que no. Hemos por cancelado. algo traemos el alerta. Por algo traemos el alerta, exacto. Y entonces esas son las cosas que realmente debemos enfatizar, que tenemos que cuidarnos nosotros, ¿verdad? Como líderes, porque Eduardo es un líder en su área, yo soy un líder en mi área, y aquí hay muchos líderes que nos están escuchando. Claro. En diferentes áreas. Claro. Pues entonces tenemos que llevarnos eso para decir, ¿soy yo parte de esa cultura de la cancelación? ¿Soy yo ese creyente que está sirviendo, ya sea en un partido, ya sea en una junta de gobierno, de una corporación? O sea, ¿soy yo esa persona? Pues entonces tengo que ver las cosas de otra forma para poder entonces hacer el cambio correcto. Mira, Daniel, vamos a pegar freno. Hermano,
en la iglesia. ¿Quiere que le dé ejemplo? Ay, es que este hermanito es pentecostal. ¿Qué problema me he buscado? Y que yo bregando con un pentecostal. Esa gente que son tan retranca. ¿Ustedes han escuchado eso? ¿Quiere que les diga otra? Es que este tipo es calvinista, mano, y esa gente son terribles. Y el calvinista que te escucha dice, y tú eres armeniano, y tú eres un falso profeta, y tú aquello, y tú lo otro, y añadan ustedes. Bueno, y qué bueno, Eduardo, que dijiste eso, porque aquí yo tengo una listita, y la digo rapidito. Sí, mira, nos queda un minuto. Sí, dice, estando en contra de dogma ya establecida, Ajá. ¿verdad? Decimos, en contra de ministerio, Ajá. en desacuerdo con verdades ya establecidas, cuando pensamos que los demás, que tenemos un derecho absoluto a la verdad, Correcto. cuando pensamos que somos el único camino, nosotros mismos. O sea, ahí con esos temas. Bueno, hablaste del único camino. Todos estamos de acuerdo que el único camino Sí, es Cristo. pero pensamos que nuestra verdad es el único camino, nuestra iglesia es la única. Oye, sin pensar cómo atacamos a los hermanos católicos. Sí, O como ellos nos atacan a nosotros también, los evangélicos. sí. Y según Sullivan, todos los que proclamamos a Jesucristo como Señor y Salvador, creemos en la Santísima Trinidad y creemos en la verdad única que es la Biblia. Él nos viene a buscar y ahí están católicos, evangélicos, retranca, ahí están los etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a cerrar este segmento para que ustedes vean por qué es que estamos tocando esto. Alerta cristiana. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. ¿Estás buscando dónde matricular a tu hijo para este año escolar? Te diremos por qué la Academia Yará es la alternativa. La Academia Yará te ofrece la mejor educación para tu hijo, con una facultad de maestros altamente cualificados, educación cristiana, salones con aire acondicionado, bellas artes, deportes, libros y pizarras digitales, desayuno y almuerzo, cuido, asignaciones supervisadas, cancha bajo techo. Para más información, llama a 787-730-5088 o visita la página de Facebook. De regreso con ustedes, amigos, hermanos. En medio de la iglesia vemos unas situaciones que a veces llevamos a las relaciones entre nosotros mismos fuera de la iglesia. ¿Qué sucede? Si la preocupación o lo que nos carga en este programa es el ejemplo que le estamos dando los cristianos al mundo cuando participamos en la vida pública de nuestro país, donde se supone que, como nos dice Pablo en Filipenses, estad firmes en el mismo espíritu. O sea, que nosotros le demos un ejemplo al mundo, a Puerto Rico, de que los cristianos sí podemos trabajar en armonía. Me viene a la mente lo que se decía de las relaciones existentes entre aquella primera iglesia en Hechos. El padre, uno de los padres de la iglesia, Tertuliano, comentaba que atraía mucho a la gente que circundaba la vida de esos primeros cristianos, el verlos cómo se amaban, cómo se trataban, cómo compartían y presumo cómo se escuchaban. Entonces, ¿por qué nosotros, los cristianos en el siglo XXI, en el Puerto Rico del mes de octubre del 2023,
no podemos obrar igual. Vamos a empezar por esta cita que encontré, hermanos, que es de un poeta estadounidense, Henry Wadsworth Longfellow. Dice, y esto es cuidado con el prejuicio: si pudiéramos leer el secreto de nuestros enemigos, hallaremos en la vida de cada hombre aflicción y sufrimiento suficiente para desarmar toda hostilidad. Eso es tratando con alguien que tú conceptúas tu enemigo. Mis hermanos cristianos no son mis enemigos. Amén. Y aún así, yo practico prejuicio, vivo prejuicio con hermanos cristianos. ¿Se acuerdan del ejemplo que les di ahorita? Este es pentecostés, este es bautista, este es un evangélico de esos realengos, este no va a ninguna iglesia, pero dice que es un cristiano cultural. Vamos a la primera cita bíblica, Abdiel, que tenemos por aquí con ustedes, hermanos. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Esa es una carta de Pablo Amén. a los romanos. Fíjate, Eduardo, es una cosa que muchas veces nosotros, yo siempre estoy abogando para que todo cristiano, e inclusive los no cristianos, no creyentes, lean la Biblia. Inclusive es uno de mis libros de texto en mis clases de universidad. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene tanto que enseñarnos. Y este versículo de Romanos capítulo 12, versículo 18, y estamos hablando de la nueva traducción viviente, hagan todo lo posible, o sea, quien tiene que hacer el esfuerzo soy yo, para vivir en paz con todos. No dice con algunos, dice con todos. Y el esfuerzo lo tengo que hacer yo. Y fíjate, ¿por qué ponemos este versículo? Porque es triste ver que en algunas redes sociales, ¿verdad? Podcasters, los bloggers, YouTube, iTunes y cosas así, vemos a personas creyentes y tal vez no creyentes sacando porciones de cosas que otras personas han dicho y las sacan tal vez de contexto para ir en una avanzada tal vez de ataque. Uh-huh. Y decimos, pero yo soy creyente, yo soy cristiano, pero la pregunta que yo tengo que hacerme como creyente, como cristiano es, ¿yo estoy queriendo vivir en paz con todos? ¿En qué yo estoy contribuyendo para que haya una discusión con toda la buena intención de que haya un buen diálogo entre todas las partes? Y ahí es donde realmente uno dice, todavía nos falta por aprender. Nos falta un montón. Te voy a dar un ejemplo. ¿Por qué nuestro círculo de amigos, estoy hablando de amigos cristianos, tienen que estar formados por gente que piensa igual que nosotros? Ejemplo. ¿Por qué mi círculo tienen que ser todos de acuerdo conmigo? Porque yo soy antivacuna o provacuna. Porque yo soy de X partido y no de aquel otro. O porque tú crees en la justicia social y yo creo en otra forma de justicia. El papel de la mujer. Es que Daniel es machista. No, Eduardo es machista. Y los puntos finos de la teología. Estamos descuidando por completo lo más importante, hermanos, que es lo importante para nuestro Señor Jesucristo, el amor y la unidad cristiana, que nos pide que hagamos todo lo posible por compartir
en paz. No quiere decir que no discrepemos. Hombre, si no hay discrepancias, no hay crecimiento, hermano. Así mismo es. Si no hay pensamiento, no hay cuestionamiento. ¿Por qué es que Dios nos dio la inteligencia? ¿Para qué? Para que fuéramos inteligencia artificial, sin sentimiento, sin vivencias. Miren, la inteligencia artificial jamás va a ser igualita que la creación de Dios, la creación suprema, que es el hombre y la mujer. Así que, Daniel, ¿qué te parece esto? Yo te digo, mira, es que tú has tocado un tema que yo estaba tocando en un taller que di hace el fin de semana pasado en una iglesia. Y yo tenía los siguientes puntos y ahora lo busqué rapidito. Y dice, tenemos que renovar nuestra mente. Y Dios nos dio una mente para pensar y razonar. Pero debido a la naturaleza pecaminosa, tendemos a pensar hacia el mal. Eso era uno de los puntos. Uh-huh. Tenemos también que entender que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu. Y eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. En la Biblia de las Américas. Y tenemos que entender que el Espíritu Santo nos debe guiar. Y el apóstol Pablo nos exhorta a no dejarnos seducir por la filosofía mundana. Nos exhorta, o sea, nos está diciendo, no te dejes guiar, seducir. Y si buscamos la palabra seducir, es porque tiene la capacidad de engañarnos. Y ahora, y mire, con esto te voy a terminar un comentario que yo hice en ese mismo taller. Y mira, y te lo voy a leer porque no quiero fallar en esto. Dice, y si aquí lo tengo, okay. Dice, cuando no tenemos un estándar absoluto, todas las áreas de funcionamiento social son afectadas. Desde las películas que vemos hasta la manera en que todos nos comportamos al tomar un examen. Resulta muy triste ver que aún dentro de nosotros como creyentes hemos perdido no solo el sentido de vergüenza, sino también el sentido de culpa. Y esta es la razón por la que entendemos que es necesario hablar de estas cosas al pueblo de Dios. Pues la iglesia está siendo afectada y tristemente, el liderazgo está siendo afectado. Correcto. Definitivo. Si el liderazgo está siendo afectado, ¿quién tú crees que se afecta también? Todo Puerto Rico, la iglesia, el cuerpo de Cristo. No podemos influenciar efectivamente. Ayer yo escuchaba, ¿verdad?, a un pastor diciendo que la iglesia está afectada, ¿verdad?, que el pueblo de Dios está afectado. Pero no podemos simplemente reconocer que la iglesia está afectada. Es que vamos a hacer tú y yo para quitarle esa situación de desinformación, porque eso es otra cosa que es la cultura de cancelación. Correcto. Es la desinformación. Así que nos cancelamos uno al otro. Yo te llamo una desinformación y es una táctica de guerra. Correcto. ¿Entiendes? Es una táctica de guerra. Sí. Es la desinformación. Yo te desinformo a ti. Pero ¿cómo yo logro a que esa táctica deje de funcionar? Cuando yo me levanto y procedo a informarte, procedo a alertarte, por eso alerta cristiano, hermano, no se los pierda nunca. Procedo a informarte con la verdad. Correcto. Y una vez tú tienes la capacidad de entender la verdad, lo demás que venga no te puede llevar al error. Correcto. Amigo, vamos, le voy a pedir la próxima gráfica a Abdiel, porque vamos a terminar este segmento con ella y empezamos el otro. Estad firmes en el mismo espíritu. Gente, volvemos a hablar del espíritu con letra mayúscula. Luchando juntamente como uno por la fe del evangelio. Señores, Pablo, qué tronco de apóstol. Pablo sabía de lo que estaba hablando. Sabía, porque era un sembrador de iglesias. Uh-huh. Sabía, conocía las iglesias. Sabía en qué iglesia había un tostón, en qué iglesia había una tortilla y que había que virarla al revés, en qué iglesia había un chisme, en qué iglesia se estaban jalando por los pelos. Así que Pablo es quien nos dice hoy, en siglo XXI,
estad firmes en el mismo espíritu, luchando juntamente como uno por la fe del evangelio. Por la fe, por la lucha, por el tema, por el problema de Puerto Rico, el que sea. Estemos donde estemos. ¿Estamos en la iglesia? Estamos en la iglesia. ¿Estamos en un partido político? Estamos en un partido político. Es más, estoy tratando con un hermano cristiano de otro partido político. Estoy tratando con él. Y no tengo por qué prejuzgarlo. Amén. No tengo por qué atacarlo. Amén. Lo que tengo que hacer es sentarme a hablar con él, dialogar, escucharlo. Y como decía el poeta Longfellow, tengo que estar consciente de que ese hermano tiene una historia de aflicción y de sufrimiento. Y cuando yo conozca su historia, se me caen todas las armas hostiles que le estoy levantando para cancelarlo. ¿Nos estamos entendiendo, hermanos? Hacemos una pausa y vamos al cuarto segmento. Alerta cristiana. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Continuamos con ustedes, amigos. Ya vamos a la tercera cita bíblica de un mandato que nos da la segunda de Timoteo. Y un siervo del Señor no debe andar peleando. Más bien, debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. ¡Ay! Hermano, esa duele. Esa duele. Yo no sé si ustedes están dando cuenta, pero yo me estoy dando un par de patas acá. Porque yo he padecido, he pecado, he cometido esas, he tenido esas debilidades. Y son cosas que uno tiene que aprender a tener dominio propio, a uno manejar la relación con otros hermanos. A veces cuando hablamos de política, ustedes saben cómo uno se pone. Ese es el deporte nacional puertorriqueño. Así que vamos a la próxima. Pero si siguen mordiéndose, y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. ¿Vieron eso, amigos? Gálatas 5, versículo 15. Otra carta de Pablo a los Gálatas. ¿A quién le estaba escribiendo? ¿A otra iglesia? Así mismo es. ¿Vieron? Esos se estaban comiendo unos a otros. Esos no tenían cuidado y estaban acabando destruyéndose unos a otros. Entonces la tarea de la iglesia, la tarea fundamental, se nos va de las manos por los malos testimonios que hemos estado ofreciendo. Daniel, pero aquí hay otra situación, que es que como que se nos olvida la historia. Cuando maltratamos a nuestros propios hermanos fundamentándonos en prejuicios. ¿Qué pasó cuando en el Antiguo Testamento se trabajó con apariencias? ¿Qué pasó en la primera de Samuel? Si de apariencias se tratara, hermanos, nadie mejor que Saúl, Eliab o Absalón para ser reyes de Israel. ¿Verdad que sí? ¿Qué pasaba con ellos? Pues Kis tenía un hijo llamado Saúl, que era buen mozo y apuesto como ningún otro israelita, tan alto
que los demás apenas le llegaban al hombro. ¿Y qué pasó con Saúl? Falló. Pero era guapo. Era alto. Era alto. Ese tenía buena apariencia y se merecía ser rey. ¿Y qué pasó cuando el Señor le dice a Saúl, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando? Perdóname, cuando el Señor le dice a David, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? Si ya lo he rechazado como rey de Israel. Y en la segunda de Samuel 14:25, en todo Israel no había ningún hombre tan admirado como Absalón por su hermosura. Era perfecto de pies a cabeza. Eso no es lo mismo que nos pasa con los prejuicios con los candidatos a gobernadores, hermano. Que buscamos hombres o mujeres lindas. Esa es la apariencia que estamos buscando. Eso es lo que estamos buscando. O el corazón de ese candidato. O que yo vea el corazón de ese hermano cristiano antes de yo juzgarlo. Porque es pentecostal. O porque es esto. O porque es lo otro. Esa es la historia que tenemos en la iglesia. Y la historia demostró posteriormente lo equivocado de esos juicios. Pues todos hemos tenido que aprender tarde o temprano que las apariencias engañan. ¿Cómo engañaban las apariencias? ¿Y qué pensó de la gente cuando vieron a Jesús entrando en un burro a Jerusalén? Fíjate, Eduardo, eso es algo que muchas veces, y qué pena que, como acabaste de decir, que la gente no reconozca la historia y no procedamos realmente a leer la historia. Porque si hubiésemos entendido la historia, Samuel va con unos conceptos preestablecidos. Cuando va a ungir al rey de Israel, a David como rey de Israel, que él todavía no sabía que David existía, ya Saúl había sido desechado. Él le presentan 7 hijos y él a todos los mira con los ojos. Y uno tras otro. Qué historia más hermosa esa. Pero, no, es que a mí es una de mis historias favoritas. Sí. Dios le dice no, no, no y no 7 veces. ¿No tiene más ningún otro por ahí? Y David siendo el rechazado, el hijo olvidado, el que estaba que ni siquiera lo habían mandado a buscar. Cuando lo traen por insistencia. Dice, ese es. Ese. Y entonces Dios le habla a Samuel y dice, porque yo no busco y no veo lo que tú ves. Yo estoy buscando el corazón. Eso. Y yo digo, pero ¿por qué nosotros no aprendemos? Mira, yo lo digo y siento de verdad, Sí, yo siento sí, la presencia del Señor. sí. Porque realmente, ¿cuánto deberíamos aprender? Y ahí vemos esa dulzura. Y cuando mencionan a Jesús, ¿por qué Jesús no fue en un caballo? Así era como entraban Los reyes. los cocorocos. Sí. ¿Por qué no fue? Y es una pregunta que cuando estamos hablando, ¿verdad? Y es porque así entraban los conquistadores. Jesús se mostró siendo siempre un siervo como tenemos que ser tú Todos. y yo. Todos. Y Jesús nos conquistó con su sencillez, Amén. con su humildad y con su servicio. Amén. Y cuando nosotros entendemos eso, Eduardo, cuando nosotros realmente vemos, y no me quiero convertir ahora en predicador, ¿verdad? Bueno. Pero cuando nosotros realmente entendemos eso, lo que significa el servicio de verdad, que yo no he venido a ser servido, que yo vine a servir, que yo vine a dar mi vida por los demás, no para que los demás la dieran por mí. Y no me estoy refiriendo a ningún gobierno, a ningún gobernador. Pero tenemos que ver que eso es lo que estamos viendo hoy en día. Que quieren que se les sirva, pero no están dispuestos realmente a servir, no están dispuestos a una palabra que muchas veces queremos olvidar, que es la palabra del sacrificio. Sacrificio. Mira, tú en un escrito
tú escribías, o en un posting que tú hiciste, que muchos no quieren ser como Pablo, el apóstol Pablo. Cuando a veces añoramos decir, Sí. wow, si Pablo estuviera vivo hoy. exacto. Y yo pregunto, ¿y por qué todos no podemos ser Pablo? Pero fíjate, una cosa que a mí también me sorprende, yo digo, mira Juan el Bautista. Ajá. Ese hombre dice que profeta como él no ha habido ni habrá. Ni ahora. Ni habrá. Pero la pregunta es, ¿cuántos estamos dispuestos a ser un Juan el Bautista? Que se encargó de señalar a Herodes. Y no era que le estaba predicando el evangelio, le dice, tú estás con la mujer que no debes estar. Le estaba señalando un pecado. Y le costó La cabeza. la cabeza. Sí. Mas, sin embargo, nosotros queremos, y reconozco la valentía de Pablo. O sea, Pablo escribió las 2/3 partes del Nuevo Testamento. O sea, un hombre docto. Que tenía Hablaba- calle. Tenía calle. ¿Quién es, de todos, quién es el que más calle tuvo? Sí, ¿Pablo? Pablo. Entonces, cuando venimos a ver, tú dices, mira, esos son 2 ejemplos máximos en ese Nuevo Testamento. Y mira que de Juan el Bautista no se habla mucho, pero de lo poco que se habla es Correcto. con exquisitez. Correcto. Entonces yo digo, caramba, nosotros que queremos, pues dice, Jesús nos dice, sed como yo. Como yo. Pablo nos dice, si tú quieres imitar a alguien, imítame a mí. Imítame a mí que imito a Cristo. Que imito a Cristo. O sea, fíjate lo que nos están diciendo esos hombres. Sí. Si yo le digo a alguien hoy en día, imítame a mí, me va a decir, ay, qué pedante tú eres. Correcto. Mas, sin embargo, cuando ponemos esa escritura que dice, mira, ¿a quiénes busca? ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Busca personas que sean aptas para enseñar, que den un ejemplo en su casa. O sea, bueno, no quiero ser predicador aquí ahora, pero esas son los tipos de personas que nosotros tenemos que buscar como líderes. Que den el ejemplo, no solamente, porque como tú decías al principio, que dentro de la iglesia dicen que son, mira, dentro de la iglesia todos son santos. Pero es fuera de la iglesia. O sea, yo dentro de la iglesia yo puedo brincar, danzar, hablar en lengua y muchas cosas, pero ¿qué lengua yo tengo cuando estoy en la calle? Daniel, lo que sucede es que el ambiente dentro de la iglesia es el ideal. Claro. Hay un pastor, hay una pastora que crea un ambiente, hay una adoración, hay una alabanza, todo es propicio. Pero cuando ponemos un pie fuera de la iglesia, ¿por qué la cosa cambia? ¿O es que el mundo, sí, yo sé que el mundo es difícil, pero yo no cambio? Digo, no se supone que yo cambie. Exacto. Una vez yo pongo el pie fuera, se supone que yo siga siendo el mismo. Amén. Mañana voy a la corporación que presido y en esa corporación tengo 10 cristianos. Porque no los puedo tratar igual que como trato a mis hermanos en el templo ayer domingo. ¿Por qué no puedo dialogar con ellos? ¿Qué clase de jefe soy? Que en la iglesia soy un santito y fuera de la iglesia, en la corporación que presido, soy... No quiero usar palabras. Todo lo contrario. Estoy en un chat con hermanos cristianos y como que me aprovecho del anonimato, porque en el chat no te veo de frente. En el chat lo que hago es que estoy escribiendo con un loco ahí y descargo. Así cualquiera descarga. ¿Por qué no puedo tener con el hermano que está chateando conmigo el mismo respeto que tengo con el hermano en el templo? ¿Por qué, hermanos? Ese es el punto. Eso es lo que nos preocupa en este programa. ¿Cómo nos cancelamos? ¿Y qué está viendo el mundo? Míralos como no se aman. Amén. Entonces, ¿con qué cara vienen a querer tratar de cambiar el mundo? ¿Con qué cara? ¿Con la cara de peleas? ¿Con la cara de prejuicios que entre nosotros mismos? Y entonces con esa cara vamos a ir a cambiar el mundo. Y yo creo que, Eduardo, somos los menos, o son los menos, ¿verdad? O somos los menos los que caemos ante esa situación.
Fíjense, tengo una cita para terminar los últimos minutos que nos quedan. Me queda uno. Vive de tal modo que cuando tus hijos piensen en la justicia y en la integridad, piensen en ti. Eso lo dice Jackson Brown Jr., el autor de El libro de sabiduría de un padre. Busquen ese libro, hermanos, busquen ese libro. Pero nosotros los cristianos tenemos que vivir de esa forma. Daniel. El legado. El legado. Daniel ayer por teléfono me hablaba del legado que le dejamos a nuestros hijos y a mí se me ocurrió buscar esa cita bíblica. Hermanos, déjalo puesto, porque me quiero despedir con eso, hermanos. Miren esa imagen. ¿De qué me vale ganar el mundo si pierdo mi alma? ¿De qué me vale hacer lo que hago si cuando yo muera mis hijos Ese mismo es. se olviden de que yo era cristiano porque no vivía como cristiano? Es preferible, hermanos, que vivamos de tal modo que nuestros hijos piensen en que vivimos justicia e integridad. Gracias, Daniel. Gracias por tu presencia y por tu aportación. Hermanos, reciban un abrazo. Alerta Cristiano. Dios les bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.